tal vez revisemos algo de hipoventilación, obesidad, pero pues si no, pues no hay mayor inconveniente. Vamos a empezar con trastornos de movimiento. Para hablar de trastornos de movimiento, primero tenemos que saber qué son. Entonces, trastornos de movimiento. Los vamos a encontrar como estos movimientos que se van a estar presentando durante la noche. Habitualmente son movimientos simples, habitualmente son movimientos estereotipados. Van a pasar mientras uno está dormido y el problema es que los movimientos que deberíamos de tener durante el sueño pues son limitados. Hay movimientos que se van a presentar, son normales, hay movimientos que se van a presentar y no son normales. El detalle es cuando estos movimientos comienzan a alterar la arquitectura del sueño. Siempre les hago mucho el hincapié que nos vamos por la cantidad, casi siempre hablamos de ¿cuánto tiempo dormiste? Pero toda la parte de la calidad del sueño es algo igual de importante. Ya vimos la semana pasada cómo se modifica todos los patrones del hipnograma por las interrupciones y los despertares que se dan durante las apneas. Las cuestiones del movimiento son similares. Entonces, se presentan movimientos que no deberían de estar en momentos cuando no deberían de estar y eso hace que se altere o se modifique el curso del sueño. Cuando hablamos de estos movimientos, podemos tener movimientos simples o movimientos complejos. Entonces, los movimientos simples van a ser todos aquellos que nosotros incluimos dentro de los trastornos de movimiento relacionados con el sueño. Los movimientos complejos, vamos a ver que van muy de la mano con este trastorno conductual de sueño-humor u otras alteraciones que podemos encontrar que se pueden llegar a confundir, como la epilepsia o los trastornos donde se está despierto parcialmente. Pero dentro de los movimientos que vamos a ir incluyendo, que se van a identificar como trastornos, pueden ver aquí cómo los van separando dependiendo del área del cuerpo que esté afectada, si es mandíbula, si es el tronco, si son piernas, si sale más en niños, si son movimientos que tienden a ser variantes normales o cuestiones distintas. Vamos a ir profundizando un poquito en estas cosas poco a poco, pero lo importante es que cuando revisamos polisomnografía, les hago mucho hincapié en los distintos fases, cuestiones que se evalúan en la polisomnografía. El electroencefalograma, el oculograma, toda la parte respiratoria, etcétera, etcétera. Vamos a ver movimiento. Entonces, como vamos a ver movimiento, nos vamos a enfocar ahorita. Aquí pueden ver ustedes esta parte de acá. Estos son los electrodos que se conectan a la mandíbula, que nos permiten a nosotros ver si en algún momento o en qué momentos del sueño se está presentando esta actividad muscular, y las extremidades, que así tal cual los ven aquí, así los ponemos. Pueden ver cómo se conectan, pueden ver prácticamente están a una distancia separada uno de otro, para que cuando esto se mueva o esto se active, toda esta actividad se registre. Entonces, estas son los electrodos, las variables que nosotros vamos a ir evaluando, que al momento de ir viendo la polisomnografía, es lo que nos va a llamar la atención y que vamos a ir calificando y vamos a ir poniendo en perspectiva poco a poco. Dentro de esto, encontramos variantes normales. Les platicaba, no todo movimiento durante el sueño necesariamente es anormal. Muchas veces esto va a depender de la frecuencia, cómo se van presentando, qué tanto alteran el sueño y demás. Desgraciadamente, muchos de estos movimientos ustedes pueden buscar información, imagen en internet. Es bien complicado que encuentren algo que les ejemplifique, entonces pues ni modo, se lo va a tener que imaginar. Uno de estos va de la mano con estos twitches que se llegan a presentar durante el REM. En algún momento le llegan a mencionar como sacudidas, etcétera, pero pues bueno, son los twitches. Pasan durante sueño REM. Como ya hemos platicado, en sueño REM lo que se espera es que la actividad muscular esté abolida, completamente abolida. Entonces algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué está viendo estos movimientos? Se tiende a presentar durante la parte fásica del sueño REM, habitualmente pueden venir de la mano con movimientos, son sacudidas, son pequeñas sacudidas en alguna extremidad, pero
músculos pequeños, más distales, no involucra todo, no se mueve el brazo, pueden ser a lo mejor algún movimiento leve, no hay mayor problema, es un movimiento normal. Hay quien habla que esto puede ser parte de cuestiones del desarrollo, tratar como de generar movimientos finos, etc. Entonces, esto tiene su función, pero no conlleva otros movimientos más importantes, no son grandes cadenas musculares las que se ven involucradas. Otra variante normal son los movimientos grandes, son los movimientos corporales grandes que tienden a ir de la mano con estos cambios de posición que se van dando durante el sueño. Habitualmente uno se queda dormido en una posición, ya puede despertar en otra. Son movimientos que se pueden ir dando que por su cuenta no son anormales. Entonces podemos encontrar parte de estos movimientos, podemos encontrar este movimiento que pudiéramos verlo tal vez así, podemos ver una parte muscular grande que se va detectando dentro de la pantalla, pero que a final de cuentas puede o puede no ir acompañada de un despertar. Hay otros que son movimientos aislados, son variantes normales que no tienen per se un contexto patológico, pero que no necesariamente significan que no puedan llegar a tener alguna complicación. Podemos encontrar, por ejemplo, el mioclonus fragmentario excesivo o el temblor hipnagógico del pie. Aquí podemos ver que son movimientos muy pequeños, pueden ver aquí dentro de la parte de las piernas cómo se van, cómo van presentándose de manera aislada. Podemos encontrarlo prácticamente en todas las etapas de sueño y tiene que ver igual con estas pequeñas sacudidas que se dan en los dedos, en los pies, a lo mejor aquí cerca de la boca, pequeños movimientos. El detalle es que a veces, si se presentan de manera muy continua, muy frecuente, puede también perturbar o alterar el sueño. Entonces sí puede llegar a haber una fragmentación, pero la mayor parte del tiempo pues tienden a ser benignos, no hay mayor alteración, no hay mayor conflicto. Hay otro que es el temblor hipnagógico del pie. Aquí podemos ver que el pie, aquí están viendo pie derecho, llega a presentar estos movimientos rítmicos. Habitualmente duran de 250 a 1000 milisegundos, más que nada en sueño ligero, y desaparecen. Esto no es lo mismo que un movimiento periódico. Ya más adelante hablaremos del trastorno y movimiento periódico de las extremidades. Muchas veces el intervalo de separación, el cómo se van preparando, la continuidad de los mismos es distinta. Aquí no tienden a ser al menos 4 de estos movimientos. Rítmico puede mantenerse tan solo en un pie, puede ser en los dos, pero pues hasta ahí se queda y punto. Hay otros como el alma, que son estos movimientos alternantes de piernas. Igual, hay contracciones en las piernas, pero se va alternando. Una, otra, habitualmente entre 100 a 500 milisegundos, y ya. Es lo único. Se van moviendo las piernas poco a poco, se van separando, se van intercalando el movimiento una con otra. Prácticamente igual no tiende a haber alguna situación o algo que nos llame mucho la atención en este punto, a menos de que haya alguna mención de sintomatología por el paciente y que no haya alguna otra cuestión que lo explique. Y tenemos los sobresaltos hípnicos. Los sobresaltos hípnicos son esto que ven acá. Tal cual es ese momento cuando ustedes están quedando dormidos, están así como que ya en esta transición entre el sueño y la vigilia, están cabeceando, se quedan dormidos y en eso sueñan que se caen. O viene alguien y les habla, o los despiertan después de una posguardia o algo por el estilo, y viene este sobresalto importante. Esto puede ir asociado a alteraciones sensoperceptivas, puede ir de la mano con algún tipo de alucinación auditiva o sueños estos que platicamos donde la persona se cae. No tiende a suceder más de una ocasión por noche, no es algo que sea repetido, constante, pero pues esto puede llegarle a generar malestar a alguna persona. Esos son movimientos normales, hasta cierto punto. Son cuestiones que no son propiamente patológicas, que no son pues algo que nos llame o lo indiquemos propiamente como un trastorno. Después vienen ya propiamente los trastornos de movimiento relacionados al sueño. Piernas inquietas, periódico de extremidades, los calambres, el bruxismo, las mioclonías benignas del sueño, las mioclonías propioespinales de inicio en el sueño
y el trastorno de movimientos rítmicos durante el sueño. Todos estos los comprende la Clasificación Internacional de Trastornos de Sueño como trastornos de movimiento. Para cuestiones prácticas, nos vamos a centrar en estos 4 por el momento: piernas inquietas, periódico, calambres, bruxismo. Empezamos con calambres. El calambre, para definirlo, va a ser esta sensación dolorosa. Se presenta de manera súbita, es esta contracción involuntaria de un grupo muscular, habitualmente el gastrocnemio. Puede ser otros músculos, sí, pero habitualmente va a involucrar al gastrocnemio. No tengo que evidenciarles mucho cómo es un calambre, todos hemos sentido unos, a todos nos ha pasado, pero para quien no, así se ve. Pueden ver esta contracción muscular sostenida que se presenta, que va dándose durante el día, que puede ir asociada a esfuerzo o a muchas otras situaciones presentes. Entonces, eso pasa durante el día, pero también pueden llegar a pasar durante la noche, mientras estamos en cama, ya sea que estén despiertos o que estén dormidos. Pueden estar dormidos y durante la noche los despierta un calambre importante. No sé si de aquí a alguien ya le haya pasado, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque, imagínense, están dormidos, llega una sensación de calambre importante, me despierta. Si pasa una vez y es la única vez que me ha pasado, no hay problema. Si es algo que me está pasando de manera repetida, se vuelve algo muy molesto, es algo que está generando una fragmentación en mi sueño y puede traer complicaciones que vamos a ver más adelante. Pueden ser secundarios a alguna alteración metabólica, a cambios patológicos, puede ir de la mano a algunos medicamentos, pueden ser idiopáticos. Y conforme vamos envejeciendo, cada vez son más frecuentes. Es mucho más frecuente que vayamos teniendo calambres, presentándose desde un 7% en niños, un 33% ya en adultos y principalmente en embarazadas, y un 50% en adultos mayores llegan a presentar calambres. Pero si no les han pasado, probablemente conforme vayan envejeciendo les va a pasar más. El cuadro clínico, habitualmente puede que haya una sensación previa a que se presente el calambre, puede que no, así como de, como que algo me va a pasar. Puede que dure segundos, puede que dure minutos, pero la sensación y el malestar que genera ya después de que pasó el calambre puede llegar a persistir hasta por horas. Y eso también influir en que la persona batalle para quedarse dormida, le cueste nuevamente llegar a conciliar el sueño, y en algunas personas que el hecho de estar presentando estos calambres de manera repetida sea un factor que los pueda llevar hasta un problema de insomnio. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que hemos visto cuando revisamos insomnio. Si hay algo que me está generando malestar de manera constante durante mi sueño, empiezo con esta ansiedad anticipatoria, empiezo con este malestar significativo, empiezo con esta inquietud importante de ¿y si me pasa hoy? Y entonces comenzamos a generar todos esquemas de pensamiento negativos que pueden llegar a alterar. Entonces a lo mejor podemos desestimarlo como de, bueno, pues es un calambre, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero, pues dependiendo de la persona, puede volverse algo importante. Y ya una vez que pasa, puede llegar a presentarse como una queja de insomnio, que las personas lleguen y les hablen de que no pueden dormir, y todos estos síntomas diurnos que ya platicamos, la fatiga diurna, el cansancio, los problemas para concentrarse, la disminución de la energía, etc. Criterios diagnósticos: viene un calambre, ocurre mientras están en cama, y una vez que les da este dolor, si estiran el músculo y liberan la contracción, todo mejor. Son sus criterios. No hay pierde prácticamente. Hay un calambre, pasa en la noche, ya sea que estén despiertos o dormidos, y si lo estiran, se les quita. Parece algo muy simplón, pero a mucha gente le pasa. Entonces, pues es importante tenerlo en consideración, y sobre todo en el grupo, pues en el grupo etario, en los adultos mayores, gente que les va a llegar a consulta a lo mejor con quejas de insomnio, en quien dentro de su interrogatorio, pues es importante considerar todas estas cosas. Así se ve. Pueden estar en cama, ni siquiera tienen que estar dormidos, pueden estar todavía despiertos, y viene el calambre. Así se ve. Vean cómo viene esta ráfaga,
de actividad que se presenta en el gastrocnemio. Habitualmente sucede una vez, ya no tiende a pasar en el transcurso de la noche nuevamente, o no es algo que se esperaría, y puede llegar a presentarse prácticamente tanto despierto como dormido, en cualquier etapa, incluso en el sueño REM. Diferenciales, piernas inquietas, ya lo veremos cuando platiquemos un poquito más de piernas inquietas, pero dentro de las múltiples situaciones y maneras sobre cómo la gente refiere el malestar, hablan de como si les fuera a dar un calambre o como si se sintieran la pierna acalambrada. Aquí el interrogatorio va a ser algo importante, precisamente porque en piernas inquietas no hay calambre, solo hay la sensación, solo está el malestar, solo es como como que algo se siente raro ahí. En el calambre sí existe el calambre, sí se llega a presentar. Hay otra cosa que es una distonía focal del pie, que están viendo acá, pero a diferencia del calambre, que involucra solamente un grupo muscular, saben que en la distonía involucra la activación de ambos grupos, tanto el flexor como el extensor. Entonces, esto tiende a durar más tiempo, esto tiende a durar horas, no es como el calambre que llegue a presentarse por minutos o segundos y se quita. Son diferenciales que a lo mejor igual se ve como muy sencillo, pero es importante tenerlo en consideración. Tratamiento, habitualmente se involucra el manejo no farmacológico, principalmente los estiramientos, puede llegar a haber otros como masajes, tratamiento posicional y demás. Medicamentos se llegan a recomendar, el magnesio puede llegar a ser útil en mujeres embarazadas, en otros grupos etarios que presentan calambres de repetición, pero realmente pues no es algo frecuente que se llegue a mencionar o a utilizar constantemente, pero importante. Y sobre todo en adultos mayores, porque es con quienes platicamos que va a ser donde más frecuente se encuentra, hay que buscar otras posibles causas, como que puede haber otras alteraciones metabólicas, puede estar deshidratado, puede haber otras alteraciones neurológicas, enfermedad vascular o medicamentos. Todos estos medicamentos que están viendo aquí pueden llegar a ocasionar calambres. A lo mejor nuestro grupo habitual de pacientes, pues no nos van a llegar con raloxifeno o con teripatina, pero estatinas, beta-agonistas, diuréticos o anticonceptivos orales, probablemente sí. Entonces es importante considerar quiénes, qué están tomando y más o menos tratar de correlacionar periodo, tiempo, qué tan frecuente, si se asoció al uso de alguno de estos, porque pudieran resolverlo de una manera tan sencilla como buscando modificar esta parte. Ya, fin, eso es calambres. Vamos a hablar de bruxismo. Y el bruxismo va a ser esta actividad repetida de los músculos de la mandíbula que se presenta porque aprietan o rechinan los dientes. Igual, como todo lo que vamos a ver en relación a movimiento, puede ser primario, puede ser secundario o puede ser iatrogénico. Contrario con los calambres, aquí es mucho más frecuente encontrarlo en niños y conforme vamos avanzando en la edad, tiende a presentarse de una manera cada vez menos frecuente. Pero vamos a tener factores de riesgo. Factores de riesgo que van a influir para que se pueda llegar a presentar de manera más constante. ¿Quiénes van a estar en mayor riesgo? Los que consumen tabaco y alcohol, los que consumen cafeína, personas que están con un estrés, con ansiedad de manera importante, de manera recurrente, aquellos que llegan a presentar otros trastornos de sueño o personas que llegan a tener reflujo gastroesofágico. Si se dan cuenta, todos estos pueden de una u otra manera llegar a interferir con el sueño, pueden llegar a generar despertares, que es algo que no queremos. Ahorita vamos a ver precisamente cómo se ven los despertares, pero a mayor número de despertares habitualmente tiende a haber una respuesta a nivel muscular generalizado. Y dentro de esta respuesta muscular encontramos frecuentemente esta parte de la mandíbula. Ahorita lo vamos a ver. Dentro de los síntomas puede haber dolor dental. La persona se queja de este dolor o desgaste de los dientes que puede ser evidenciado en una revisión, la cefalea temporal y otras alteraciones del sueño.
La fatiga, el cansancio, la sensación de sueño no reparador, etcétera, etcétera. Esto de acá es importante porque lo podemos ir haciendo todo por clínica. Puede haber otras cuestiones como la sensación de rigidez, el dolor matutino, sentir que la mandíbula está trabada, etcétera. Pero pues esto es importante interrogarlo. Criterios diagnósticos: este sonido constante de que estamos rechinando los dientes, que además puede ir de la mano con este desgaste dental, o estas alteraciones que platicamos: el dolor a nivel de mandíbula, la fatiga o la cefalea temporal. Y ya, todo lo que necesitamos. No se requiere una polisomnografía para hacer el diagnóstico. Este diagnóstico se puede hacer por clínica, pero pues se puede encontrar en una polisomnografía evidencia que nos la respalde, pero no es algo completamente necesario para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de bruxismo. Aquí quiero que vean, no se nota mucho porque precisamente no marcan muy bien dónde está la parte de la mandíbula, pero esto de acá, esta actividad muscular que interfiere, va de la mano con el bruxismo. Viene el despertar, aquí lo vamos a ver, está más adelante. Aquí podemos verlo, viene este despertar y vean cómo dentro de electromiografía, que va de la mano con mandíbula, viene esta actividad sostenida. Acá lo vemos otra vez, distintas alteraciones que se pueden llegar a presentar durante el sueño, que generan estos despertares, pero vean cómo viene un despertar por una apnea obstructiva. Acá se despierta la persona, actividad sostenida a nivel mandibular. Viene el bruxismo, distintos niveles de actividad que se acompañan de este despertar. Y este despertar que se da de manera espontánea, viene dormido, viene, despierta, y justo en el momento en el que despierta, viene actividad refleja que se alcanza a ver a nivel de mandíbula. Si esto está pasando de manera repetida durante el transcurso de la noche, probablemente va a ser más frecuente encontrar esto. Precisamente dentro del tratamiento, cuando se identifica que se requiere tratamiento para bruxismo, hay que buscar brindar la atención al paciente, pero solamente si identificamos que esto le está generando algún malestar, alguna cuestión importante. Hay que buscar descartar otras situaciones, como crisis de epilepsia, mioclonus, un trastorno conductual del sueño MOR, reflujo, distonía. Y importante, ¿qué podemos llegar a utilizar? Es bien importante en todos los trastornos de sueño. Yo sé que lo revisamos mucho en insomnio, de que el tratamiento de insomnio no es la higiene de sueño. Eso no significa que la higiene de sueño no tenga lugar. Esto es importante integrarlo en todos los trastornos de sueño. La higiene de sueño es algo que nos beneficia en apnea de sueño, es algo que nos beneficia en trastornos de movimiento, siempre va a ser algo que vamos a buscar reforzar, no porque sea algo curativo, como lo vimos en su momento, sino porque es algo preventivo, es algo que nos ayuda también a evitar otras complicaciones. Vamos a pensarlo un poquito más en forma y nos volvemos a adelantar. Tenemos a alguien que está presentando despertares de manera continua, de manera frecuente, que pueden ser simplemente por un consumo de cafeína constante. Alguien que se le ocurrió tomarse un café a las 9, 10 de la noche, duerme, pero pues esta calidad del sueño que tiene no es la ideal. Y esto lo lleva a despertares frecuentes. Esto lo puede llevar por su cuenta a tener un problema también de bruxismo. Si logramos ir modificando esto, probablemente también podamos ir teniendo un impacto sobre esta parte. Es importante considerar la posibilidad de otros trastornos, porque otra vez, como ya vimos aquí, puede que venga de la mano con una condición como una apnea obstructiva de sueño, y entonces mejorando los síntomas de la apnea, también mejoramos el impacto o disminuimos esta posibilidad de que el paciente esté presentando bruxismo. Entonces, muchos pacientes nos van a hablar de esto, que llegan a tener bruxismo, que llegan a tener malestar, que llegan a tener este tipo de situación, pero es importante ir descartando otros trastornos comórbidos. Por ejemplo, un 40% de los pacientes que llegan a tener síndrome de piernas inquietas
también pueden ir de la mano con bruxismo. Entonces, ya tienen a alguien que tiene piernas inquietas, están obligados también a interrogar para ver si hay datos de bruxismo en él. Ya que se identifica, hay que apoyarnos también bien en un odontólogo, la posibilidad de estas guardas, el tratamiento dental. No es frecuente, no está aprobado ningún medicamento para el tratamiento del bruxismo, pero pues existe esta posibilidad de que se pueda llegar a integrar. Y dentro de esto, también existen tratamientos más especializados, se puede llegar a utilizar la toxina botulínica. Si identificamos que el bruxismo también viene de la mano con trastorno de ansiedad u otros síntomas similares, probablemente brindando tratamiento podamos llegar a impactar o a disminuir estos síntomas que tiene el paciente. Pero ojo, ¿por qué? Porque hay medicamentos que nos pueden ir dando parte de estos síntomas. Medicamentos que pueden también generar el bruxismo, los antidepresivos que utilizamos, los ISRS, los inhibidores de serotonina y norepinefrina. Entonces puede que el paciente no viniera con bruxismo desde antes, iniciamos tratamiento y resulta que a partir de que lo iniciamos también empeoramos el bruxismo. Ahí es importante considerar qué tanto estamos generando malestar, qué tanto está alterando esto el funcionamiento de nuestro paciente. Puede que sea necesario realizar ajustes o cambios a este tratamiento. Regresamos a calambres brevemente, simplemente para recordar que estos medicamentos también pueden llegar a generar malestar, pueden generar síntomas de calambres, aparte de otras causas secundarias como el embarazo, las neuropatías y demás. Entonces, tratamiento, tratar otras cosas que sea necesario, identificar, apoyarnos con el odontólogo y en caso de que sea algo bastante importante, que el paciente le esté generando mucho malestar, se puede canalizar con alguien especializado para que se considere la posibilidad de usar toxina botulínica. Es hora de hablar de síndrome de piernas inquietas. Nos quedan 15 minutos, más o menos. Entonces, aquí vamos a interrumpir porque prácticamente todavía nos falta un muy buen tramo. Entonces, hoy nada más va a ser algo breve. Va a ser algo sencillo, simplemente una introducción como estaba marcado. La siguiente semana vemos sus proyectos y de acá a 2